Estás escuchando Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad presenta su programa cultural Contextos de Chihuahua. Un espacio en el que el periodista Leo Zavala platica con especialistas en temas de la memoria histórica y el patrimonio cultural de nuestra región. Bienvenidos. ¿Qué tal, señoras y señores? Con mucho gusto les doy la bienvenida a esta emisión radiofónica. Les agradezco a todos el honor de su sintonía. Mi nombre es Leo Zavala Ramírez. Iniciamos el programa número 490 de Contextos de Chihuahua este sábado 4 de noviembre de 2017. Les recordamos que este esfuerzo lo hacemos siempre con el propósito de ponderar la memoria histórica y de difundir el patrimonio cultural de los chihuahuenses. Iniciamos. Está usted escuchando Contextos de Chihuahua. Siga con nosotros. En días recientes falleció un chihuahuense destacadísimo por su amor a la historia de Chihuahua capital, especialmente del centro histórico, un hombre que nació y vivió toda su fructífera vida en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, que promovió la cultura, la historia, el arte, que defendió el cuidado de parques, de algunas zonas importantes o monumentos importantes del centro de la ciudad, de algunas políticas públicas que pretendían pues actuar contra este patrimonio cultural de Chihuahua. Nos referimos a don Alfonso Sotelo, que es formador de gente enamorada de la historia y de cuya vida nos va a platicar en esta ocasión la arquitecta Fabiola Aranda Chávez. Escuchémosla. En Contextos de Chihuahua es el momento de escuchar a nuestros especialistas. Acompáñenos. Quiero agradecer la presencia siempre amable de la arquitecta Fabiola Aranda Chávez. Como usted, nuestro público, sabe, la arquitecta Aranda es estudiosa de la historia de México, de la historia de Chihuahua, especialmente de los ámbitos de la independencia nacional, de todos sus antecedentes, de todo el desarrollo hasta su culminación y sobre todo de los lugares y los personajes que fueron protagonizando esta pues importante etapa que dio lugar a la nación mexicana. Arquitecta Fabiola Aranda Chávez, nuevamente le agradezco que haya aceptado la invitación a este programa. Bienvenida. Gracias, licenciado, muchísimas gracias. Y pues un gusto estar aquí, aunque ahora pues nos atrae algo más personal, ¿verdad? Claro, más personal porque queremos platicar en esta ocasión de un chihuahuense, me parece que muy singular, un chihuahuense como pocos, chihuahuense que amó entrañablemente a la ciudad de Chihuahua, que la defendió en muchos aspectos, sobre todo el patrimonio cultural, la parte del centro histórico, que promovió la historia ante propios y extraños. Nos referimos a don Alfonso Sotelo Domínguez, un hombre que acaba de fallecer y que deja un legado histórico importantísimo, un legado
de la importancia de amar y de aprovechar la historia, sobre todo la historia cercana. Alfonso Sotelo Domínguez, ¿qué podemos decir? ¿Quién fue este hombre gran chihuahuense, arquitecta Fabiola Aranda? Fue un defensor de sus creencias, sobre todo, ¿verdad? Porque él le apasionaban tantos temas históricos sobre la historia. Yo es lo que puedo hablar de él, ¿verdad? Tuve la suerte de tener un vínculo con él muy cercano, con la historia, con el aprendizaje de todos los lunes, que me sorprendió a mí muy gratamente que empezó a sacar temas, por ejemplo, de los 50s, que pues generalmente la historia nos vamos a los siglos más anteriores, ¿verdad? Y no, pues ayer ya es historia. Apasionado de la historia relativamente reciente, la historia del siglo pasado, por ejemplo. Sí, y me hizo entender mucho a mí lo que fue el Chihuahua de mis padres, por ejemplo. A mí sí me pareció fantástico que sacara muchos personajes anteriores y asociaciones que yo escuché desde muy chica, ¿verdad? Y han desaparecido, pero él me dio toda la pauta de cuál fue la trayectoria, por ejemplo, la Cámara Junior. Él fue socio y fue director también, presidente se dice. Claro. Uh-huh. ¿Qué sabemos de la biografía, de la vida de don Alfonso Sotelo Domínguez, arquitecta? Él estudió en la escuela primaria Niños Héroes. Y luego él es nacido en la ciudad de Chihuahua. Nacido aquí en Chihuahua. Uh-huh. Él fue siempre del rumbo de la calle Jiménez, justo enfrentito de la secundaria 8, ahí fue su casa. Sí. Y en el centro. En la secundaria estuvo en la escuela Isaura Espinosa. Luego después hizo una secundaria técnica, que ya sabe que son carreras muy completas, eso los impulsaban mucho a trabajar. Era la escuela comercial y bancaria. Sí. Entonces de ahí sus grandes dones de los números de la escuela secundaria, escuela comercial y bancaria. Después la preparatoria hizo la prepa nocturna número 4. Y finalmente se inscribió en Facultad de Contaduría y Administración de nuestra máxima casa de estudios, de la UACH. Creo que no concluyó la carrera, pero pues él siempre fue muy hábil para los números, ¿verdad? Bueno, todo el tiempo que yo lo vi, los últimos años, me parece que unos 6, 7 años más o menos para atrás es cuando yo lo conocí. Y luego tiene una experiencia laboral en un despacho que realmente pues siempre ha tenido mucho impacto en la ciudad de Chihuahua, así es que pues por supuesto que tenía muy, muy buenas habilidades. Él estuvo en Gosler. Sí. En Gosler es muy prestigiado, ¿verdad? Luego después se fue a trabajar a un negocio que se llama Bolsas de Papel del Norte. Esto fue en 1963 y 78. Ahí fue contador general, contralor general, gerente general, pero él entró ahí por los números. Y se fija el giro del negocio, Bolsas de Papel del Norte. Después de eso se cambió a Bolsas Maldonado, del 78 al 84. Y luego de ahí pasa a Bolsas y Papeles Morizán, en enero del 84 más o menos. Y es gerente de ventas. Pero de ahí brinca él y se independiza, se sale en 2003 y en 2003 crea su nuevo negocio donde le pone Papeles Sotelo en la central de abastos. Sí. Para entonces ya estaba la central de abastos construida, ya él pues consigue una nave y pone ahí, se fija donde entró primero nada más por los números, se interesaban los números, se dio cuenta de la bonanza de esa industria. Yo en la vez pasada, mi programa anterior, hice un homenaje hacia él y me platicaban que no había bolsa de papel que no la vendiera Sotelo, o sea, se movió muy bien, ¿verdad? Tuvo mucho éxito con estos negocios y esto fue a raíz de 2003. Hombre, pues, visionario en el tema de los negocios. Hace un momento, cuando hablábamos antes de empezar a hablar de la biografía de don Alfonso Sotelo Domínguez, usted lo mencionaba como un hombre que cada lunes los hacía reflexionar en cuestiones de historia local, de historia regional, de historia relativamente reciente. Entiendo que don Alfonso Sotelo Domínguez fundó y fue parte de un grupo de reflexión histórica que se reúne cada semana. ¿Nos puede platicar un poco de este grupo? Sí, licenciado, eso es algo muy característico de él.
impactó a mucha gente. Para cuando yo empecé a asistir, que le digo que no sacaba bien las cuentas, me parece que son unos 6 años, me impacté saber que tenía 14 años reuniéndose todos los lunes sin falta. Para ello no había vacaciones. Nada, ni que Navidad, ni que Semana Santa, nada. Todos los lunes con un tema diferente de historia. A menos que cayera en 24, por supuesto, ahora 24 de diciembre, algo así. Pero entonces quiere decir que si yo duré 6 años, pues él duró 20 años con esa mecánica de reunir gente para la historia. Cada lunes con un tema de historia. Pero ¿quién daba ese tema? ¿Quién lo impartía? Él impartía los temas, ¿verdad? Él no se esperaba tener gente para impartirlo, pero por ejemplo yo muchas veces le pedía, ¿puedo impartir? Sí, Lolo me abría espacio y me ponía. Héctor Iván Olivas también, ¿quién más? Bueno, fuimos muchos, ¿verdad? Los que sí nos gustaba ser ponentes en los temas. Pero la mecánica es esta, nos citaba a las 7 de la tarde, a las 7 en punto estábamos empezando el tema. Uh-huh. Él siempre llegaba antes que todos, muy puntual. Y fue muy organizado, ese fue el éxito de que lo seguimos como líder. Para nosotros él sí fue un líder, porque puntual, siempre, si el que iba a dar tema faltaban, le pasaba algo con la USB, no podía, lo que sea, él siempre tenía algo que dar. Entonces, lo ves de veras que es alguien que sabe conducir un grupo, ¿verdad? Que no se espera a que la eventualidad le eche abajo la cita que él tiene propuesta. Pero además me parece que fue un hombre muy ilustrado, como se diría coloquialmente, muy leído, muy informado, pero muy interesado en traer al presente la historia más o menos reciente, la del siglo pasado, para darle algún sentido a la identidad de quienes vivimos aquí en la ciudad de Chihuahua. Sí, bueno, nada más por finalizar, licenciado, disculpe, pero nada más quiero hacer hincapié de que a mí me impacta mucho que haya hecho siempre sus estadísticas. Aquí está el hombre contable, ¿verdad? Uh-huh, entonces claro. Acababa un semestre, decía, fulano es el que gana en asistencias, fulana es la que gana en ponencias, en poner temas, ¿verdad? Y eso impulsa mucho el ánimo del grupo. Claro. Siempre tomando listas, sentados en el parque, nada más, uh-huh. O sea, total informalidad, pero para él su grupo era muy formal y hay muchas puertas que se nos abrían en invierno, ¿verdad? Porque ahí es imposible estar en invierno. ¿En dónde se reunían, perdón? En el Parque Revolución. Yo empecé a ir al aire libre ahí en pleno parque. Sí, luego en el primer invierno nos abrió la puerta Luis Fernando Delgado, ingeniero zootecnista, y su esposa Marta, que ahí en la 20 de noviembre en la refaccionaria. Y luego el siguiente invierno nosotros nos los llevamos a nuestra casa, y Felipe Terrazas y yo. Y así hemos resuelto los inviernos. Pero siempre estudiando y discutiendo temas de historia. Sí, de hecho yo lo conocí por el Facebook realmente porque pues todos los días ponía un tema, y que Lázaro Cárdenas, y que él comparaba presidentes de México, y bueno, también se iba muy atrás, ¿verdad? Pero, o sea, de todo tipo, en todos los rangos de la historia. Pero él me empezó a preguntar, cuando vio que yo posteé algo de mi mami, que había trabajado, fue subgerente en el Palacio Hilton, se me acercó para preguntarme que cuándo podía vernos para consultarle a mi mami más datos de la historia. Pues lamentablemente ya fue muy tarde, porque mi mami ya no lograba juntar la historia como la vivió ella, ¿verdad? Uh-huh. Fue mucho tiempo, estuvo ahí al frente. Pero y luego veía que yo ponía algo del Jardín de las Rosas y se me acercaba, ¿qué más sabes? O sea, siempre ávido. Él es el que sabía, él es el que tenía todo el arsenal, tenía muchísimos libros, una capacidad de memoria brillante. Y pues sí, siempre interesado. Una vez tuvo mucha polémica un directorio que presentó del Chihuahua de 1902. Y a mí sí me pareció muy interesante, me tenía así imaginándome las calles de Chihuahua, cuál ferretería, cuál alemán, con quién estaba emparentado, en dónde quedó el negocio, cómo se perdió. Entonces a mí sí me impactó, ¿verdad? Sí me interesó. Otras personas pues decían, pues no nos interesa tanto. Luego sacó un directorio de 1950.
pues para todo hay gustos, pero recopilaba a nuestra gente, que eso nos da mucha fortaleza como ciudad, no nos deja pasar en un presente vano, que ya lo que pasó y no importa, de allá venimos, ¿verdad? Y él sí le dio valor a eso, y la gente lo notó, era conocidísimo en Facebook. La prueba está de tantas muestras de dolor, de ahora con su ausencia. Él falleció el 14 de octubre. Y al 14 de octubre, en 14 meses, licenciado, hemos perdido 4 personas de ese grupo, con nuestro compañero Carrejo también. Claro, un compañero de aquí de la radio universitaria. Y bueno, es un grupo que ha honrado el estudio y toda la significancia que tiene la historia para los chihuahuenses. Uh-huh. Este grupo formado por Alfonso Sotelo Domínguez, era también común verlo en los lugares o en las librerías buscando libros antiguos, sí, libros usados pero de interés. Siempre encontraba alguna novedad y siempre le sacaba jugo en cuanto a libros a libros de otras épocas, ¿verdad? Se los leía rapidísimo y luego nos los compartía, luego nos platicaba, ¿verdad? Era muy interesante platicar con él cuando antes o después de que fuera la sesión, porque durante la sesión no le gustaba que anduviéramos comiendo, o sea, era muy formal, pero era muy, muy interesante su plática, entonces sí se le acercaba a uno para preguntarle tal o cual cosa. Él sí buscó muchísimo los libros, yo tengo que agradecerle a él, al compañero Carrejo, a otras personas más que me han donado libros porque para los internos de la penitenciaría que no tienen que leer, y ahorita dejó su biblioteca en manos de Héctor Iván Olivas, que él decida a quién donarla, nada de regalarla, nada de venderla, nada de sacarle partido a lo suyo. Un hombre totalmente desprendido, como lo está ilustrando usted, ¿verdad? Siempre lo que podía ayudar, se acercaba y no lo daba. Yo me acuerdo cuando me empezó a citar para las cuestiones de mi mami, ¿verdad? Por ejemplo, llegaba con un regalo para mí porque le íbamos a hacer un aporte de datos. Yo le llevaba lo que mi mami había conservado físico, ¿verdad? Pero mi mami pues ya no pudo dar más datos. Siempre investigando datos de la historia, ya sea por tradición oral o por documentos o por otro tipo de instrumentos como las revistas, como los libros, pero siempre interesado en la cuestión histórica de Chihuahua. Sí, y ese regalo que nos llevaba siempre era la taza que salía de colección del Oxxo, o sea, algo sencillo pero que lo recibías con mucha calidez. Y lamentablemente, licenciado, la muerte es la métrica más viva, ¿verdad? O más, ¿qué le diré? Más importante que tenemos, porque ahora con su fallecimiento es cuando la gente está volteando a ver todo lo que logró. Sí lo logró, o sea, por ejemplo, todo empezó con lo de la defensa del patrimonio, primero la defensa del mausoleo, del cenotafio en el Parque Revolución. Se logró, ¿verdad? Hay que recordar que hace un par de años o 3 años, se pretendía cambiar lo que se llama el mausoleo, pero que realmente es un cenotafio de Pancho Villa del Parque Revolución a la Plaza del Ángel, y él fue de los principales defensores u opositores a esta idea, ¿verdad? Y fue por esa razón que empezaron a sesionar ahí en el Parque Revolución, para decir, si nos interesa, aquí estamos, ¿verdad? Como guardianes. Y luego también en la defensa del Parque Lerdo. También, que se quería casi apropiar el Tecmilenio de nuestro Parque Lerdo. No puede ser, no debe de ser. Claro. Entonces, el defensor, pues, no solo del estudio de la historia, sino también de los lugares históricos del centro de la ciudad de Chihuahua. Y la defensa del patrimonio ferrocarrilero, licenciado, también. No sé cómo estuvo que él empezó con la inquietud de que por qué la estación del ferrocarril que está aquí en la prolongación de la División del Norte, ¿por qué está cerrada?
Si son dos de nuestros mejores murales y son patrimonio chihuahuense, que la abran, que nos permitan disfrutarlos. Y era llenar hojas con firmas y firmas, y era estar vuelta y vuelta a su casa o en el parque, ¿verdad? Le pedíamos, tráigame más hojas. Para andar todos como hormiguitas nos organizó, y a todos nos podía, y a todos nos hubiera gustado lograrlo. Que ese hubiera sido un triunfo de él, porque realmente le puso mucho interés. Y pues no se ha logrado nada hasta ahorita, pero pues las cosas hay veces que hay que dejarlas un poquito en silencio y luego volver a retomarlas, claro. Retomarlas otra vez, y sería un logro de él, porque yo no sé cómo empezó todo esto, pero sí picó piedra muchísimo. Tenemos un Face que le ayudamos a manejar Héctor Iván Olivas y yo, y lo dejamos en posición de luto una semana, ya empezamos otra vez a publicar, pero tiene que hacerse la mención de que estamos sobre eso, porque está cerrada esa estación. Si pudiera ser un magnífico museo, ¿verdad? O un centro cultural. De todo lo que usted vivió en estos 5 o 6 años que estuvo cerca de él, de todo lo que usted ha escuchado de quienes lo conocieron, de todo lo que usted pudo aprender de este chihuahuense tan ilustre, ¿cómo podría pues definir la personalidad y cómo podría definir a este hombre tan valioso que quizá todavía no nos demos cuenta de lo que hemos perdido los chihuahuenses? ¿Quién sería Alfonso Sotelo Domínguez? Pues yo creo que a él le debemos el gran movimiento que hay en Chihuahua. Yo comentaba con los de Cultura que a mí me enorgullece cuánta gente le interesa en Chihuahua la historia, a cuánta gente. No se da eso en otras regiones. O sea, aquí que estamos mucha gente interesados, de perdida en leer, la verdad, a lo mejor no en estructurar temas. A mí me dejó que una agilidad tremenda para hacer un tema bien estudiado, bien concientizado, semana tras semana tras semana, un tema nuevo, siempre estar sobre eso. Entonces yo sí creo que le debo mucho, porque pues ser historiador muchas veces es juntar muchos temas y no empezar por ninguno. No, es ser ágil y pon las cosas y compártelas. Te la van a tirar, te la van a tildar, ¿verdad? Oye, la fecha, los personajes, no los enaltezcas tanto. Defiéndelos o busca la solución, ¿verdad? Busca más lecturas. Y él era más bien lector de libros, de revistas, que de documentos. Bueno, pues como decía usted, con su muerte empieza a conocerse el verdadero valor de este personaje, que seguramente en cuanto más tiempo pase, pues nos daremos cuenta de la gran pérdida que tenemos con su partida, pero también de la gran aportación que Chihuahua, los chihuahuenses, recibimos con don Alfonso Sotelo Domínguez, que en paz descanse. ¿Alguna palabra final, arquitecta? Sí, licenciado. En el siglo XIX, John Smith, un filósofo, decía que el altruismo se educa, que no nace uno con el altruismo. Entonces, me estaban platicando que muchos de sus libros de historia antiguos eran de su madre, y que fue la que le inculcó la historia. Yo pienso que él lo hizo así, y que aparte con ser así él, porque así era su personalidad, ser altruista, nos acercaba a libros, nos acercó a la historia, nos acercó tantas posibilidades a todos, a quien sea, a quien se le acercara, que dejó muchos ejemplos. Ojalá que cundan, ¿verdad? Y que no estemos como muchas veces de que no te presto el libro porque qué tal si no me lo regresas. Si regresa, qué bueno, si no, pues ya lo leí, ya el conocimiento aquí está dentro, para qué atesorar las cosas. Este hombre que quizá no le interesó tanto escribir libros como compartir los libros que otros escribían y que tenían un valor histórico para los demás. Muchas gracias, arquitecta Fabiola Aranda Chávez, por platicarnos de este gran personaje que nos acaba de dejar partiendo a estadios superiores, Alfonso Sotelo Domínguez. Gracias, licenciado. En paz descansa, Mr. Sotelo. El día a día de Chihuahua tiene aquí sus contextos. Gracias por sintonizarnos. Radio Universidad presentó
Contextos de Chihuahua. Un programa dirigido por Leo Zavala con la participación de especialistas en temas de la memoria histórica y el patrimonio cultural de los chihuahuenses. Gracias por su sintonía. Contextos de Chihuahua.